Gracia y paz. Sean todos bienvenidos a esta reunión dominical en la cual hablamos acerca de esto que nos apasiona tanto, que es la palabra de Dios. Este domingo, y esto va a quedar para que cualquiera lo pueda ver en otro momento, vamos a estar hablando acerca de un punto muy interesante que nos mencionan las Sagradas Escrituras, y es acerca de los llamados de Dios. Porque Dios tiene unos llamados y la palabra da testimonio acerca de esto. Y como Dios tiene unos llamados y a nosotros nos interesa saber bajo qué condiciones está ese llamamiento y qué significa, qué trasciende, qué involucra, sería bueno entonces que nos metiéramos en esta interesantísima jornada de análisis y reflexión de lo que Dios nos ha dicho. Y ese es el tema que vamos a estar tocando en esta oportunidad. Los llamados. ¿Eres tú uno de los llamados? Bueno, Dios quiera que así sea, porque Dios tiene a muchos llamados. No dice que todos son llamados, y esto es importante. Aunque Dios amó de tal manera al mundo, y cuando dice esto implica toda la humanidad, sin embargo, la misma palabra nos dice que los llamados son muchos, no todos. Entonces, ¿estamos nosotros incluidos allí? Dios quiere que así sea, porque qué enorme privilegio es ser un llamado de Dios. Y esto es lo que vamos a estar viendo en este día. Yo te invito a que por favor veas el video hasta el final. No porque a mí me vaya a representar esto alguna ganancia monetaria, yo no aspiro a eso, sino porque si lo ves hasta el final podrás tener algo que analizar. No espero tampoco que estés de acuerdo conmigo, aunque yo voy a tratar de adaptarme en la mejor y mayor medida posible a la palabra de Dios. No obstante, puede ser que tú no estés de acuerdo ni siquiera con la palabra de Dios. Sin embargo, para poder llegar a esa conclusión, debes ver el video hasta el final. Te invito a que te quedes y analicemos juntos esta porción tan maravillosa de la palabra. Comenzaremos entonces con esta lámina que nos dice lo siguiente. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos, o pocos escogidos. Y vamos a estar analizando esto también porque los escogidos primero tienen que ser llamados, ¿no? Primero son llamados para luego ser escogidos. Y es el llamamiento lo que nos involucra este análisis de hoy. Es el llamamiento. Ahora veamos de esta porción de la palabra, que dentro de la fiesta, digamos así, dentro de la reunión que había, donde estaban los convidados, es decir, los invitados, estaba allí un hombre que no estaba vestido para la ocasión. Entonces, tengamos claro esto. Primeramente, aquí hay convidados, es decir, invitados. Y esos invitados, pues, fueron escogidos, porque nosotros de alguna manera u otra hemos estado involucrados en alguna actividad para llevar adelante una celebración, una fiesta. Y hemos participado en la selección de los invitados. Muchas veces dejamos invitados fuera porque no tenemos presupuesto para cubrir un homenaje tan costoso. Y solamente traemos a aquellos que son muy cercanos. Y esos que son muy cercanos son los convidados. Bueno, así mismo, ¿verdad? El mundo es muy grande, pero Dios no convidó a todos. Dios convidó a una porción.
Y esto tenemos que verlo a la luz de las dos generaciones, porque alguno por allí podría decir, pero Dios es injusto entonces, porque Él tiene preferencias por uno, ama a unos y desecha a otros. Es posible que Dios haga eso, pero lo hace bajo la óptica y la luz de las dos generaciones. Es decir, en este mundo, como hemos dicho hasta la saciedad, y lo volvemos a repetir en cada video porque sabemos que a lo mejor uno no ha visto los anteriores y puede ser que vea este primero. Pero sabemos que en el mundo hay por lo menos dos generaciones. Sabemos que hay más, pero por lo menos dos generaciones. Esas generaciones son una que proviene de Set, hijo de Dios, y otra que proviene de Caín, hijo de Satanás. Ambas generaciones están en el mundo en este momento. Pero decimos que por lo menos esas dos, pero ciertamente hubo otras, ¿no? Porque sabemos que antes que Adán fuese formado ya había una humanidad en la tierra que se produjo, proponemos nosotros, en virtud de la prueba testimonial que hay en las Sagradas Escrituras, pero además en lo que ha ocurrido en el mundo con los registros históricos y prehistóricos, que ya había una generación. ¿Y esta generación cómo se produjo? Esa generación que estaba cuando Adán estaba siendo formado, ¿cómo se produjo? Que fue la generación que encontró Caín cuando salió errante por el mundo, cuando fue expulsado de su núcleo familiar por haber asesinado a su medio hermano Abel. Esa generación se produjo, como hemos dicho en otros videos, como consecuencia de la experimentación genética que hicieron los ángeles caídos enviados a esta tierra con las hembras de orangutanes, macaco mulata y australopithecus. Sabemos, porque lo dicen los registros científicos, que la humanidad tiene un 95% de coincidencia con australopithecus y con macaco mulata. Son dos especies de simios. Y esa coincidencia en el ADN no puede ser otra, sino que hay una humanidad que se generó proveniente de los monos, porque sabemos que la generación de Dios que nació bajo Set primero y luego todos los demás, si esa generación se hubiese mantenido absolutamente pura, es decir, sin interrelacionarse con el resto, no hubiese, ellos hubiesen mantenido un ADN que no tenía ningún rastro de mono por ninguna parte. El ADN de Set y de todos los que vinieron después era un ADN absolutamente celestial. Y por ser un ADN absolutamente celestial es que el llamamiento o el llamado que vamos a ver acá nosotros esta mañana es absolutamente celestial. Es decir, Dios está llamando a aquellos que se identifican con el llamado de los cielos. Entonces, hay unos convidados. Estos convidados fueron escogidos entre aquellos que Dios sabe que no mantienen en su ADN, en su sangre, una información genética absolutamente del lado de los ángeles caídos. Pues. Es decir, no es absolutamente de ángel caído, sino que en la combinación pues tienen alguna información genética que podría servir para que ellos aceptaran la invitación hecha por Dios. Porque no todos van a aceptar. Aunque Dios haga la invitación a todo el mundo, y de hecho la hace, la invitación está para todo el mundo, porque Dios amó a todo el mundo, sin embargo, sabemos que hay algunos que no van a decir que sí. Pues, como nos dice la palabra, hay algunos, cuando fueron a hacer la invitación, hay algunos que dijeron que no, porque se casa mi padre, no porque acabo de comprar una casa, no porque me acabo de casar, no porque tengo que cuidar a mis animales. Muchos dicen que no, pero hay algunos que, los cojos, los mancos y los ciegos, esos dijeron que sí y asistieron a la boda y no dijeron que no. Esos son los invitados que Dios sabe que iban a aceptar, por eso Dios lanzó la invitación a todos. Bueno, hay algunos que tratan de introducirse en la fiesta sin estar vestidos de acuerdo al momento. Esto es porque sus obras son malas, porque sus obras son de maldad, no han hecho las obras de justicia que Dios preparó de antemano para ellos. Por eso Dios le dice, ¿por qué estás aquí si no estás vestido de acuerdo?
y lo saca. Entonces, lo primero que tenemos que considerar en cuanto al llamado es de qué manera nos vestimos, porque Dios nos manda a vestirnos de amor, como vamos a ver. Y vestirnos de amor implica entonces estar vestido de manera adecuada. Aquellos que no están vestidos de manera adecuada son enviados a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, Dios envió a su Hijo, o sea, Dios mismo se hizo hombre. Dios tomó su voz y la convirtió en hombre, la hizo carne. Y esa voz de Dios hecha carne fue llamado Hijo de Dios y habitó entre nosotros. Y Él vino por ser la voz de Dios a dar el anuncio de la invitación del Padre. Y Él, como vamos a ver un poco más adelante, Él mismo dice que Él es el que llama. Ahora, tengamos en cuenta esto que nos dice el Señor. Esto aparece en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está llamando. En cada puerta del mundo el Señor está tocando y está llamando. Él no nos va a dejar sin el llamado. Sin embargo, algunos responderán. Algunos dirán que sí y otros dirán que no. Este llamamiento, como dijimos, es celestial. Dios está llamando desde arriba a todos los que quieran venir, como nos dice la carta a los hebreos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el elegido Yeshua, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, o sea, el Señor Yeshua, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero el elegido como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El Señor está sobre nuestra casa. Si nosotros mantenemos firme ese llamado que Dios nos hizo, la esperanza del llamado, no hay nada más maravilloso en medio de las circunstancias adversas que tenemos que el gozarnos en el llamado que Dios ha hecho. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en que Él nos llamó y nos llama a través del Hijo. Entonces, tengamos en cuenta esto. Es un llamamiento celestial. Qué grande privilegio, amado hermano, amado amigo, que usted se sienta llamado por Dios. Porque si a usted no lo llamó Dios, entonces usted está en gravísimos problemas. Si usted alguna vez ha sentido en su corazón que Dios le está llamando, responda a ese llamado, porque como nos dijo él anteriormente, nos dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ábrele la puerta al Señor si usted siente que Él le está llamando, porque ese es un llamado que no se va a repetir. Después que usted abandone este cuerpo, irá a la presencia de Dios, pero ahí ya no hay que responder al llamado, ahí está la sentencia dada, porque el que no ha creído ya ha sido condenado, como nos dice la palabra. Entonces, este es el momento, mire, cuando estamos llegando al final de todas las cosas, si usted se siente que es un llamado de Dios, responda a ese llamado. Ese llamado viene de arriba, de la presencia del Padre. Dios le está llamando a usted, lo está llamando por su nombre. Si usted se llama Cristina, usted se llama Roberto, como sea que usted se llame, el Señor le está llamando por su nombre, tocando la puerta para entrar. Así que no le cierre la puerta porque Él lo está llamando. Recuerde la importancia, es un llamado de arriba. Ahora, ser llamado es una consecuencia de haber sido escogido. Yo pienso que hay dos selecciones. La primera se hace antes del llamado. Se escoge a los que se va a llamar. Pero luego hay una escogencia que será después del llamado, que será cuando estemos una vez arrebatados en la presencia del Señor y si hay el juicio de la iglesia, entonces algunos serán puestos a la derecha y otros serán puestos a la izquierda, como nos dice Mateo 25. Entonces el proceso del llamado es
según la escogencia que Dios haga, una escogencia antes y una escogencia después. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, el escogido, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el escogido, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Oiga bien esto, mire, el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos hizo una primera selección, pero luego nuestra vida va a decir si seremos o no escogidos al final. Como el Señor dijo que los peces eran traídos a la orilla y los pescadores escogían los peces buenos y los peces malos. Eso va a pasar al final, cuando la iglesia tenga que ser juzgada. Entonces, dice que Él nos escogió en Él. Esto es maravilloso porque no nos escogió al azar, no nos escogió en cualquier lugar, sino nos escogió en el Señor, porque en el Señor fueron hechas todas las cosas. Las cosas fueron hechas por Él, en Él y para Él. De tal manera entonces que la selección tiene que haber sido hecha en Él. Y nos escogió porque nos predestinó. Oiga bien, esta es una palabra difícil, sin embargo aparece en la Sagrada Escritura. Él nos predestinó. Él dijo, bueno, William, Xiomara, como quiera que usted se llame, esta persona yo la he escogido para que sea adoptada por mí. ¿Ah? Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire, la palabra escogido, la palabra apartado significa santo. Por eso vea la importancia de las dos generaciones, porque ¿por qué Dios hace este llamado para que seamos santos? Es porque si nos comportamos como la generación de Satanás, no vamos a entrar. Tenemos que portarnos como la generación de Dios que es santa, porque Dios es santo. El Señor dijo, sed santo como yo soy santo, dijo Él. O sea, la generación del diablo, la generación de Caín y la otra generación que estaba sobre la tierra, y todas esas generaciones manchadas por la contaminación de los ángeles caídos, todas esas generaciones van a ser desechadas si no, si deciden ellos mismos ser así. Pero ahora hay una generación que es de Dios, no necesariamente de la línea de ser, porque después cuando las razas se mezclaron se produjo la gracia para que el perdón de Dios fuera para todo aquel que recibía al Hijo por medio de la fe. Y eso es lo que estamos diciendo, el Señor está tocando la puerta para que le recibamos por medio de la fe. Él nos escogió y nos llamó. Ahora bien, Él nos escogió y nos llamó para que fuésemos santos y sin mancha. Y esto en amor. Esto lo hizo Dios en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, porque recuerda que los ángeles eran hijos del Señor, pero los ángeles se rebelaron. Bueno, no todos los ángeles, una tercera parte de los ángeles se rebeló de Dios. Dios le llamaba a mis hijos, eran hijos de Dios, pero ahora Dios amplió aquello y escogió a la otra humanidad, la que estaba en la tierra, la que vino por haber formado a Abel. Y entonces esa generación de hombres de esta tierra, de este mundo, ahora tienen la posibilidad o tenemos la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para ser adoptados hijos suyos. Ahora, esta adopción no es aleatoria o que Dios no tenga conocimiento de ella, ¿no? La adopción es hecha por medio del Señor Yeshua el escogido. Es decir, hay que creer en el Hijo, hay que ser parte del Hijo, hay que estar en el Hijo, como nos dice la carta a los Filipenses. Hay que estar en Él, en el Hijo, para que el Señor pueda escoger. No es decir, ¿de dónde va a escoger Dios? ¿De toda la humanidad? No, Él va a escoger de la humanidad que está en el Hijo. Ahora, de esa humanidad que está en el Hijo, luego vendrá un juicio para ser apartado a los que hicieron lo malo, los que no estaban vestidos de acuerdo. Porque mire, ciertamente todos confiesan el nombre. Todos dicen que son del Señor, pero hay una iglesia de esa que confiesa que es del Señor, que está haciendo cosas incorrectas e indebidas, que ha introducido teoría maligna y perversa, doctrinas muy malas que contaminan al cristiano. El propósito de Dios, por ejemplo, es que
tú alcances, que tú y yo alcancemos la salvación por medio del Hijo. Porque el centro de todo es el Hijo, no eres tú ni soy yo, es el Hijo. Ahora, estos que se metieron en la iglesia, le han enseñado a la iglesia que el propósito de Dios eres tú y no el Hijo. Es decir, Dios tiene un propósito contigo, de hacer grandes cosas contigo en este mundo. No, el propósito de Dios es que tú seas salvo por medio del Hijo. Bueno, esa doctrina sencilla y que parece muy hermosa, que parece que viniera de Dios, no es de Dios, es falsa, es del diablo y hace creer a cada creyente que es el centro de todas las cosas. Olvídese de eso. Si usted está creyendo eso, usted está pecando. El centro de todas las cosas se llama Yahshua, no Jesús. Yahshua, Hijo de Dios. Yahweh salva, es su nombre. Yahweh salva. Él es el escogido de Dios, Él es el centro de todo. Va a venir el momento en que el Padre sea el centro de todo cuando el Hijo le entregue al Padre todo. Pero en este momento a Dios le ha placido y le ha complacido que sea el Hijo el centro de todo. Y el que adora al Hijo adora a Dios. No adore a sus pastores, no adore a sus evangelistas, no adore a aquellos que le enseñan estas doctrinas de empoderamiento, porque eso es completamente fuera de la voluntad de Dios. Eso es satánico, 100% satánico. El empoderamiento del cristiano y de la iglesia es absolutamente satánico. La verdad de todo esto es que el Hijo es el que tiene el poder. El Hijo es la autoridad, el único hombre sobre esta tierra a quien Dios le dio ese privilegio. Bien, esto lo hizo Dios, según nos dice esta lámina, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este es el llamamiento de Dios. Dios nos llamó para esto. Efesios 1:3-6, léalo. Ahora, nos dice este famosísimo versículo, yo creo que es tan famoso como es tan famoso como Juan 3:16. Este versículo lo repetimos todo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito contigo y te llamó para ese propósito. Y aquí lo dice, no es para que tú prosperes en tu empresa, no es para que tu marido o tu esposa regrese, no es para que tú puedas pagar todas tus deudas. Esas son mentiras que hacen que todo se centre en ti. No, Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. No hay otro propósito. Aquí el centro de todo es el Hijo. No eres tú ni es otro, el Hijo. Y Dios nos escogió, nos predestinó, nos amó, nos justificó y todo esto para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primogénito, Él es el primero, entre todos nosotros. Ahora dice, y a los que predestinó, ¿qué hizo? Primeramente el Señor vio en el Hijo, que es la plenitud de todo, y quien estaba en el Hijo, a ese llamó. No crea que todos están en el Hijo, aunque todo fue hecho en el Hijo, pero todos no están en el Hijo, porque hay una generación que nunca será del Hijo. Ahora, a los que están en el Hijo, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó por medio de la fe en el Hijo. Y a los que justificó, a estos glorificó por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esa es la verdad de todo esto. Dios te llamó a ti y me llamó a mí y nos llamó a todos para que fuésemos justificados por medio de su Hijo, para que pudiésemos recibir la primicia del Espíritu, que es las arras de nuestra redención. Es el anticipo que Dios ha dado para garantizar que sí nos va a redimir, que sí nos va a levantar, que sí estaremos con Él para siempre. El llamado es para eso, no es para que tú te cacarees de que tienes poder sobre la tierra, de que impones manos, de que profetizas, de que las cosas cambian por donde tú vas. No. Dios te llamó para que tú fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y por esa razón, para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, es que te justificó y luego puso su Santo Espíritu morando en ti. Esa es la razón. Entonces,
Dice Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. La obra del diablo siempre ha sido romper la unidad de la iglesia y que cada uno hable cosas diferentes. Por eso la iglesia evangélica está tan dividida. Pero la iglesia verdadera del Señor es una sola, un solo pensamiento, un solo criterio, una sola forma de hablar. Él nos llamó para esto, para que estemos en el vínculo de la paz y no nos rompamos entre nosotros mismos. No nos mordamos ni nos terminemos entre nosotros mismos. El llamado es para andar en amor con nuestros hermanos. Y ya para terminar entonces, voy a dejar estos 3 versículos acá. Irrevocable, dice Romanos 11:29, es el llamamiento de Dios. O sea, tú podrás renunciar al llamamiento de Dios, pero el llamamiento de Dios está allí. Dios no lo va a revocar. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que ir con la mente puesta en el llamamiento supremo, el llamamiento de arriba que Dios hizo en el elegido Yeshua. Nuestra vida debe estar orientada hacia eso, hacia el llamado que Dios nos ha hecho. Y tercero, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Tenemos que vivir una vida que nos muestre digno del llamado que Dios nos ha hecho. Una vida en santidad, hermanos. Vivamos una vida en santidad, que esto le agrada a Dios. No tenga un doble ánimo, no ande con una doble cara. Cuando va a la iglesia usted es muy santo, pero cuando se va de la iglesia golpea a su esposa, grita, ofende, dice malas palabras y esas cosas, ¿no? Sea claro en su vida, así como usted es en la iglesia, así sea usted en su casa. O así como sea usted en su casa, sea usted en la iglesia y ya se pondrán todas las cosas en orden conforme a la autoridad que Dios ha dado a sus santos. Pero recuerda, Dios te ha llamado. Si es que Dios te ha llamado. Si es que Dios te ha llamado, responde a ese llamamiento. Porque es el tiempo de hacerlo. Este es el momento de hacerlo. Antes que comiencen todas las cosas. Ahora, en este instante. Dios te bendiga.